es la diputada de Movimiento Ciudadano, Luz Dari Quevedo. ¿Cómo estás, Luz Dari? Gracias por Hola, aceptar. muy bien, no, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, por esta invitación y pues aquí estamos, a Te sus agradezco. órdenes. Oye, pues la verdad hablábamos del tema de los congresos, la importancia que tienen, a final de cuentas, en la vida de un estado, todo lo que emana, y los tan malos sinsabores que hemos tenido últimamente con las legislaturas en el estado, ¿no? La 53ª, pues una oficialía de parte de Graco Ramírez, con 1000 trampas que dejó, con una reducción de diputados a miles de situaciones que se terminan consumando en la 54ª con un tema inoperante. 108 iniciativas se transitan, de las cuales 104 son armonizaciones, o sea, nada más 4 realmente aquí se propusieron, todo quedó en buenas intenciones. Javier García vino aquí y promovía el tema del presupuesto participativo, tantas buenas ideas y no pasó nada. Entra esta legislatura y empieza a caminar y de pronto se percibe una parálisis legislativa, se rompe a 2 bloques, que además es algo terrible que se empieza a dar ya de manera sistemática en los congresos, el G20, luego fue el G11 o 12 pasado y más o menos de este estilo, y de pronto como que caminen, no, pero no dan el do de pecho en el sentido de los resultados para el Estado. ¿Qué lectura le das en este momento? Así es, la verdad es que es muy lamentable lo que actualmente está sucediendo en el Congreso del Estado. Cuando iniciamos, por supuesto que se tenía una gran expectativa de esta legislatura, una legislatura que yo vislumbraba también de manera personal diferente, porque iniciamos con muy buen ánimo, siempre platicando, dialogando con las compañeras y compañeros, y todos manifestamos esa voluntad política, ese compromiso con los ciudadanos que al final del día es a quienes nos debemos, pero surgieron pues los conflictos, las diferencias, y eso lo he comentado ya también en algunas otras ocasiones. Se da porque se permitió la intromisión de otro poder al Congreso del Estado, y eso generó esas diferencias en el tema de la aprobación y discusión de el presupuesto de egresos para este año, que bueno, pues todos conocemos ya lo que sucedió, muy lamentable, porque hubo aportaciones de todas las diputadas y diputados. Entre todos construimos un presupuesto que yo consideraba un presupuesto muy social, que de verdad iba a atender las demandas más sentidas de la ciudadanía, quienes estuvimos recorriendo los municipios, las calles, escuchando el sentir de la gente, pues sabemos qué es lo que le duele al pueblo de Morelos, y justamente hicimos esas aportaciones para que las demandas de salud, de educación, del campo, de los problemas de inseguridad que hoy nos aquejan fueran atendidas, pero lamentablemente sin razón, sin motivo, pues no se presentaron varias compañeras y compañeros a esa discusión, y pues bueno, le dieron la espalda al pueblo de Morelos. Yo espero que se pueda recomponer la situación que actualmente estamos viviendo en el Congreso del Estado para bien de las y los morelenses. Fíjate que en esta mesa Arturo Pérez, el diputado Arturo Pérez, ha venido 2 veces, y en una de las que platicaba yo, porque además le digo que, se lo digo públicamente siempre, le digo como que eres el ala moderada de Morena, porque al final de cuentas es muy conciliador, su postura muy congruente, y salíamos en el tema precisamente en específico de la aprobación o no la aprobación, la discusión del tema del presupuesto, y él sí se presentó a esa sesión, incluso por ahí al interior de Morena hicieron un zafarrancho muy molestos, y yo le decía, oye, qué serio que tú sí fuiste, y los demás no, y me decía, por congruencia política, por congruencia de agenda. Y si hicimos foros, hubo gente que se nos acercó, que perdió su tiempo con nosotros sentados, lo invirtió su tiempo, y teníamos compromisos muy específicos. Me dijo, yo no podía faltar a esa sesión, porque si no, simplemente a no respetar el tiempo de esas personas, el cabildeo y todo lo que se aporta. Entonces, de pronto, bueno, Morena, independientemente, no hay que hablar mal del que no está presente, pero sí le ha costado mucho trabajo llegar a consensos internos, y luego pues, para generarlos al interior del Congreso. Pero tú, ¿cómo poder como legislador darle congruencia a una agenda política que tienes, todos los compromisos que hiciste, cuando de pronto una minoría suficiente para detener todo, pues termina por atrofiar todo el trabajo legislativo que uno propone, ¿no? Sí, por supuesto, es algo frustrante porque yo vengo de ser presidenta municipal de Tetecala en 2 ocasiones, así es, tuve la oportunidad de servir a mi municipio, y llegas al Congreso, la situación es complicada porque ya no solamente esas decisiones dependen de ti, sino que tienes que encontrar los consensos, esa voluntad política también para poder avanzar, y es complicado cuando por parte de los compañeros y compañeras
no se tiene el mismo compromiso. Y es lo que hemos visto. Por nuestra parte, siempre le hemos apostado al diálogo, a poder platicar, no a la confrontación, pero sí es lamentable la postura que muchos de ellos toman, que nada más por capricho o por cualquier otro interés personal están paralizando y están obstaculizando el trabajo legislativo de varios de nosotros, ¿no? Como sucedió hace algunos días en la sesión pasada, donde sin argumentos, sin justificación, pues se obstaculizó una iniciativa para reconocer a los atletas morelenses, un sector también muy importante que ha estado olvidado, que queremos visibilizar, pero lamentablemente por estas diferencias, pues se tiene esa parálisis. Oye, hablamos en el otro bloque, Héctor y yo, sobre una propuesta que, bueno, no, un tema que hoy retoma Oscar Cano, ya la traen desde hace tiempo. Además, yo conozco, lo platicamos antes de que entraran a la legislatura, que era diputado electo, todavía no en funciones, el tema de una reforma político-electoral, toral, de fondo, Héctor y yo lo platicábamos, porque en la cual se contempla el aumento de diputados. La gente que sabe dice que por lo menos de 26 a 30 diputados se requieren. Cuando yo era, y mira que me duele decirlo, porque yo siempre era de la idea, como yo creo que la mayor parte de la gente lo decimos críticamente, una reducción de diputados. Son muchos, no hacen nada, bla, bla, bla. Resulta que, bueno, la 53ª reduce a 20 para darle más fuerza porcentual a cada diputado y se termina entrampando. Y entonces se acaba el argumento porque ya 2 legislaturas han pasado aquí y decían, no, es que es cuestión de voluntad política. Y la voluntad política nunca alcanzó para transitar nada. Entonces ya te das cuenta que es un tema aritmético, porque es más fácil conciliar entre 30 que entre 20, aunque parezca paradójico. ¿Has considerado el hecho tú en tu agenda y de impulsar el asunto de la reforma política electoral, que además se requiere redistritar, que es incaminable, el tema de tener más regidores, porque hay de pronto presidentes municipales que entran y no tienen regidores, ¿no? O sea, no tienen aliados, y no se diga de diputados, que de pronto 6 o 7 con la mayoría calificada, que es más, ni siquiera en 20 la mayoría calificada son 13.5, que tuvo la Suprema Corte de Justicia, dice, pues salomónicamente súbale, no puedo meter una pierna, quitarle, claro, súbanlo a 14. Entonces implica mucho, pero el hecho de contemplar una reforma política electoral en un aumento de diputados, ya no por un tema presupuestal, que además no hubo de disminución, sino por un tema de gobernabilidad. Así es, eso es importante mencionar, porque uno de los argumentos cuando se aprobó esta reforma era justamente pues tener un ahorro, pero la realidad no es así, se sigue teniendo ese mismo presupuesto. Yo considero que sí es importante analizar de fondo esta reforma político-electoral, porque además, lo digo también de manera personal, es muy complicado poder tener esa representatividad. En mi caso, represento a 7 municipios, un distrito muy grande, hablando territorialmente, y bueno, quienes hacemos también ese trabajo de campo cercano a la ciudadanía, es también muy complicado el poder estar al pendiente de los ciudadanos de todos estos municipios que actualmente represento. Además de que también en los cabildos, con esa reforma, aunque ganen municipios, por ejemplo, como Tetecala, donde son 5 integrantes del cabildo, son presidente, síndico, síndica y 3 regidores, y actualmente el partido político que asume el poder pues no tiene mayor representación a través también de un regidor. Entonces, es paradójico, ¿no? Ganó y no tener un regidor. Así es, entonces yo considero que es un tema muy importante que se tiene que analizar. He escuchado que ya los compañeros diputados de Acción Nacional del Partido Revolucionario Institucional están trabajando, y en su momento, bueno, pues analizaremos, pero considero que sí sería importante poder avanzar con esta reforma. Diputada, una iniciativa que estuviste impulsando, que era el tema de la menstruación digna, ya hoy es ley. ¿Cuáles son los beneficios o cómo poder traducir o entender de qué se trata esta iniciativa? Hablando, de que ya trabajo legislativo, que ya se logró. Que es lo que tenemos ¿no? que hablar, de temas que se transiten. Así es, considero que la participación política de las mujeres en estos espacios donde se toman decisiones importantes es fundamental, porque hoy en día estamos visibilizando esos temas comunes para nosotras que vivimos día con día, como lo es la menstruación, un proceso biológico natural, y que antes era prácticamente un tabú poner sobre la mesa estos temas, y hoy los estamos visibilizando
desde el Congreso del Estado me siento muy contenta porque estamos legislando también con una perspectiva de género, y esta iniciativa de menstruación digna tiene que ver con el poder dotar con productos de higiene menstrual como lo son las toallas sanitarias, tampones, copas menstruales para todas nuestras adolescentes, mujeres y personas menstruantes de educación básica, porque lo digo con conocimiento de causa. Muchas mujeres hoy en día, por difícil de creer, no tienen acceso a estos productos, y cuando están atravesando por su periodo menstrual, muchas mujeres, adolescentes, personas menstruantes dejan de asistir a la escuela porque no tienen los recursos siquiera para adquirir uno de estos productos, y eso va generando desigualdad frente a los hombres, porque al ausentarse de las aulas son conocimientos que nuestras mujeres dejaron de percibir, y pues bueno, eso nos pone en una condición de desigualdad frente a los hombres. Entonces es justamente lo que queremos evitar, que no haya ausentismo, primero por la falta de recursos económicos para poder acceder a estos productos, y segundo, pues que no dejen de asistir a la escuela cuando están en su periodo, para que no haya ese ausentismo. Al final de cuentas, asumo que esta iniciativa tiene que ver mucho con un ejercicio que pocas veces se hace, paradójicamente, que es el tema de sensibilizar y socializar las iniciativas, que es un tema que muchas veces no se hace de manera implícita, asumiendo que, bueno, yo sé más que, yo como legislador sé más que la sociedad civil, y no, todo el tema del ejercicio de socializar las iniciativas lleva un trasfondo, porque al final de cuentas te enfocas a un sector en específico. Así es, para mí ha sido muy importante el poder legislar, pero también de la mano de la sociedad. Yo lo decía cuando estuve pidiendo el voto y la confianza de los ciudadanos, que no iba a llegar a presentar ocurrencias, sino temas que verdaderamente surgieran de una necesidad de la sociedad. Y cuando he presentado iniciativas, realizamos también foros donde hay aportaciones de la misma sociedad que de alguna manera van haciendo también esas aportaciones importantes para que pueda surgir una iniciativa que verdaderamente se atienda a las demandas de la población de Morelos. Presentamos también alguna otra que tiene que ver con tipificar la violencia obstétrica, porque Morelos se encuentra dentro de los primeros lugares en todo el país donde es muy recurrente este tipo de violencias hacia las mujeres que van a dar a luz, que van a tener a su bebé, y yo creo que se tiene que tipificar, porque si no, pues el día de mañana estas prácticas son recurrentes. Entonces espero que exista esa voluntad y compromiso de los compañeros diputados para que pueda ser también ya una realidad de nuestro estado y se castigue a quienes violenten a nuestras mujeres también embarazadas. Y hubo aportaciones de médicos, de la sociedad civil, y bueno, pues es parte del trabajo legislativo que estamos realizando. Una también de estas iniciativas que escuchamos que has como impulsado es la cobertura universal y gratuita en tratamientos de cáncer. ¿En qué consiste esta iniciativa y cuáles serían los beneficios que pues los morelenses, en caso de aprobarse, porque aquí tendrá que pasar por este cambio? No, claro, a ver, es un tema que repercute, ¿no? Sí, y que todos los diputados deben estar a la altura, ¿no? Ahí sin convicción política, y deberían de apoyar ese tipo de iniciativas. Sí, y agradezco tu pregunta, porque en algunos medios de comunicación como que se ha estado malversando esta iniciativa. Cuando la presentamos el día lunes, mi compañero coordinador de la bancada naranja, el diputado Julio César Solís, y su servidora, porque nos dicen, lo que deberían de hacer es asignar presupuesto para que se pueda tener la garantía del tratamiento, los medicamentos oncológicos, pero conociendo la realidad que vivimos hoy en el estado de Morelos, lo que se pretende con esta ley no es dejar a voluntad política del Ejecutivo, de que si quieren o no poder destinar recursos para que se atienda a nuestros niños y adolescentes que están padeciendo esta terrible enfermedad, sino que a través de una ley, de un marco jurídico legal, tengan la obligación de que sí o sí tengan que destinar recursos para los tratamientos. Pero es una iniciativa muy integral que se está presentando en todos los congresos locales son 22
congresos locales de nuestro país donde hay participación de diputados de Movimiento Ciudadano, porque tiene que ver también con la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y darle también seguimiento a estos casos de niños que están padeciendo cáncer. Es justamente lo que queremos nosotros lograr, que se garantice este tratamiento para todos ellos. Oye, es que a final de cuentas me voy a regresar porque todo termina en lo mismo. Y hablamos del tema, se politiza, se politiza. Dicen que el mayor problema del Congreso, pese a que todos los actores políticos emanan de partidos políticos, es que se politiza todo, ¿no? La designación de los magistrados, de todo este tema, todo se politiza. Entra esta legislatura y tenía mucha expectativa porque viene gente con mucho bagaje. Agustín Alonso, Paco Zavala, Beto Sánchez, Luz Dari, o sea, presidentes municipales, y además se reelige ahí Ari, Tania Valentina, o sea, y viene empujando, por ejemplo, Oscar Cano, o sea, Mirna Zavala, gente que le sabe el tema, y que los que son nuevos pueden apoyarse, temas administrativos, temas de ejecutar como presidentes municipales, y de pronto se rompe, y muchos dicen, ay, es que no hay voluntad política, y otros dicen, es que nos tratan como regidores los diputados que son presidentes municipales. Lo platicabas, es muy difícil llegar a consensos y de dejar de ser ejecutor a tener que consensuar, pero parece que hasta es una muletilla, ¿no? Porque es que nos tratan como regidores, y los escucho a ellos hablando nada más de prerrogativas y que no se les pagan sus salarios, y digo, es lo menos que a la sociedad nos interesa, cuánto le pagan a un diputado, que les pagan muchísimo para lo que hacen muchos, no todo, no generalizo, pero que además no es un discurso congruente el decir, es que ellos no me tratan bien cuando yo me preocupo porque no me pagas nomás mis comisiones, que yo lo he dicho en esta mesa. A Héctor, a Alexander y a mí yo creo que nos vale, y a los que están escuchando, pues las comisiones, quién las encabece, no me interesa quién encabece una mesa directiva, quién la junta política, al final de cuentas que transite. ¿Por qué se ha empantanado tanto este asunto? ¿Y crees que haya manera de remendar la plana? Porque al final de cuentas, y sí tratan como regidores a los otros diputados, porque es recurrente y lo único que vemos es que no camina. Y cuando traes iniciativas que ya van a transitar, decimos, como decía, pues es implícito, ojalá y sí pasen. Sí, la verdad, vuelvo a repetir, es muy lamentable. Porque pues los ciudadanos esperan resultados, independientemente, como bien lo decías, de quién está al frente de las comisiones u ocupe la titularidad de los diferentes espacios, órganos dentro del Congreso. Ellos quieren ver resultados, y sobre todo los diputados que el concepto que tienen los ciudadanos hacia los legisladores, pues es justamente eso que comentábamos, para lo que hacen, y lo vemos. Es lamentable que nuestras sesiones tengan que postergarse porque no haya quórum para iniciar las sesiones. Que no se presentaron, así fue en español. Cuando es nuestra responsabilidad, para eso pedimos la confianza de la gente, para eso decidimos estar ahí representándolos, y lo que tenemos que hacer, pues no se está realizando. Prefieren muchas compañeras y compañeros estar acompañando actividades a otros actores políticos que atender sus responsabilidades dentro del Congreso. Y yo creo que eso pues se debe también de hacer un lado, y considero que se ha tomado también esa actitud porque no ha habido ningún tipo de sanción en ese sentido. No se ha hecho valer el reglamento que se tiene. Hay compañeras y compañeros que tienen ya varias sesiones que no se han presentado a una sola y que están atendiendo pues no sé qué. No queremos hablar de campaña porque estamos en veda además. Pero no sé qué temas estén atendiendo, pero no su responsabilidad en el Congreso del Estado. De verdad que es complicado todo lo que estamos viviendo, pero yo espero que se pueda recomponer esto. Por mi parte, siempre lo he dicho, hay voluntad política, hay apertura, hay ganas de poder transitar, porque no podemos seguir como estamos hoy en día. Oye, por último, tengo 2 minutos, pero no puedo dejar de hacer la pregunta por el tema que hoy aconteció. Hoy termina el Parlamento Abierto Anticorrupción, que fue convocado por Modelo Rinde Cuentas y la asociación, cámaras empresariales, todo, y que el Congreso, en un ejercicio histórico, no había visto que se sumara en este asunto, pues participa, se hacen varios acuerdos, y el tema de anticorrupción es fundamental porque es transparencia, es el tema de rendir cuentas. ¿Qué compromisos, cuáles son las conclusiones que tú te llevas? ¿Qué compromisos terminan haciendo? Porque al final de cuentas el tema de la impunidad, el tema de la transparencia
empuja los cambios, ¿no? Y la corrupción es un lacerante para el Estado y para el país, y los compromisos que se pueden generar en este momento que transiten, como decíamos Héctor y yo, son fundamentales. Sí, yo valoro, reconozco esta iniciativa por parte de la sociedad civil organizada para poder tener este tipo de ejercicios y por supuesto como legisladora sumarme a estos compromisos que estamos asumiendo, porque vuelvo a decir, se tiene pues un mal concepto de los diputados. Considero que debemos dignificar nuestra labor legislativa. Hoy se abordó el tema, por ejemplo, de los nombramientos para que puedan ser públicos, transparentes, porque todos sabemos que el actuar de anteriores legislaturas se hacían esos nombramientos atendiendo a intereses políticos, cuotas o alguna otra actividad, y pues bueno, en muchos casos no se ponían a servidores públicos capaces, que de verdad cumplieran con el perfil para ocupar ese espacio, para estar al frente de alguna institución, y considero que hoy en día tenemos la oportunidad de cambiar la historia, de cambiar esas malas prácticas, y por supuesto pues yo me sumo a esta iniciativa, y todo lo que esté en nuestras manos vamos también a aportar con el equipo de trabajo para que se pueda legislar en ese sentido, y que los nombramientos que hoy en día pues va a ser parte de nuestra responsabilidad también legislativa poder hacer en los próximos meses, atiendan no a intereses políticos ni de otro tipo, sino que se pongan o se nombren a las mejores personas, los mejores perfiles, porque eso va a fortalecer también a las instituciones de nuestro estado de Morelos. Diputada Luz Dari Quevedo, de Movimiento Ciudadano, te agradezco mucho que hayas venido. Muchos temas quedan en la mesa que vale la pena que posteriormente vengas a platicar con nosotros, y a final de cuentas pues pedirles, ¿no? Depositamos en ustedes la confianza, ojalá y se puedan transitar, se pueda, no hay parálisis legislativa como tal, pero hay pocos acuerdos reales. Ojalá y se pueda enmendar la plana, porque a final de cuentas la expectativa aún hoy de la sociedad, y más para el proceso que viene al final de cuentas, se requiere de fortalecer la vida orgánica, la vida legislativa del Estado, y está en manos de ustedes. Te agradezco mucho que hayas venido. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación y por permitirme compartir con su auditorio parte pues, de nuestro trabajo que estamos llevando a cabo en el Congreso del Estado. Es un honor estar aquí. Te agradezco, es tu casa. Gracias. Esto es Círculo de Poder, donde están los líderes de opinión.